vamos a hablar sobre el tema ayurvédico. Para los que conocen poco, Ayurveda es una ciencia médica fundamentada en la tradición védica, que muchos consideramos que es tradición hindú, pero es mucho antes a la tradición hindú. Tal vez se calcula que arrancó unos 3.000 o 4.000 años atrás, pero mucho antes de eso también tenían una prescripción y una comunicación oral que se convirtió en lo que es la ayurveda formal hoy en día. ¿Por qué el tema que estamos tratando? Yo creo que lo más importante es que se nos ha olvidado que comer es un tema en el cual uno tiene que estar consciente y al hacerlo saber que está comiendo bien. O sea, es un proceso al cual uno tiene que dedicarle el tiempo. Como cuando uno se va a lavar los dientes, realmente uno toma el tiempo para ponerle crema al cepillo y a practicar los 3 o 4 minutos de limpieza bucal. Igualmente, deberíamos tener en cuenta que comer implica ser consciente que se está comiendo. ¿Por qué es importante desde el punto de vista ayurvédico? Porque ellos dicen que en cualquier proceso que tengas, no importa cuál sea, pero particularmente la comida, estás poniendo tu energía, estás poniendo tu atención y por lo tanto estás haciendo un rito en el cual estás involucrándote 100% con lo que estás haciendo, en este caso, consumir un alimento. Y hay una gran diferencia entre comer y nutrirse. Creo que la mayoría de la gente que trabajamos en corporaciones y tenemos una vida muy activa, incluyendo aquellos que son padres de familia que tienen hijos y que los tienen ocupados continuamente, no tenemos claridad frente a lo que es nutrir. Mi filosofía es nutrir, consiste en alimentarse de una manera inteligente con aquellos alimentos que son nutritivamente densos. Y comer simplemente es poner cualquier bocado en la boca para saciar el hambre. Veamos respecto a la vida integral, creo que los espacios gratuitos los conocen bien, pero los voy a repetir aquí porque pues creo que ustedes ya están muy involucrados con la vida integral en los domingos, en los temas de meditación y en las charlas de cada lunes que hacemos, buscamos mantener una vida integral. Entonces, antes de arrancar el contenido, vamos a hacer una pequeña invocación. En la filosofía ayurvédica, la invocación solamente tiene un objetivo y es centrarnos para que lo que vayamos a compartir tenga un valor agregado para todos y para que el compartir sea de una manera positiva. En los Upanishads ellos hablan de esta pequeña mantra que llaman el Sahana Avatu, que simplemente indica al estar juntos y al estar compartiendo, estamos buscando estar unidos con un propósito, que en este caso es radiar luz de conocimiento, luz de vida, y lo más importante, sin juzgar ni entretener negatividad. O sea, la idea es que seamos participativos y que cualquier pregunta que tengamos podamos solucionarla aquí entre todos. Bueno, vayamos al tema de qué es Ayurveda desde el punto de vista práctico. Ayurveda es uno de los 4 libros que componen los Vedas. Los Vedas son escritos que aparecen formalmente en el año 5000 a.C., pero mucho antes de ellos se transmitían oralmente. Y hoy en día se siguen transmitiendo oralmente, puesto que esa era la manera de evitar que cuando eran invadidos por sociedades externas a la India, los exterminaran y acabaran con todo lo escrito respecto a su filosofía y su ciencia. El Ayurveda viene de la palabra Ayu, que significa vida, y Veda que significa la verdad absoluta o la verdad última. Lo que significa, desde el punto de vista práctico, es que ellos estaban buscando encontrar un sistema para poder manejar el proceso de sanación de una manera natural, mantener la constitución física del cuerpo y al hacerlo buscar desarrollar el ser humano al máximo. Es básicamente una perspectiva que involucra un concepto físico, pero también un concepto espiritual en este proceso. ¿En qué se basa la Ayurveda? Hay muchas maneras de graficarlo, esta es una de las tantas formas de graficarlo, es como una estrellita. El principio de Ayurveda se basa en los elementos físicos que se conocen en el universo, en este caso la luz o el aire, el fuego, el agua, la tierra y el éter. Uno podría decir, bueno, pero el éter no existe. Tantas veces que se hablan de éter, esa cosa no existe. Lamento informarles que sí existe y que recientemente lo han
convertido en algo real con unas pruebas en la física cuántica que se llama la partícula Dios, que es un leptón que encontraron después de muchos, muchos años, lo que decía la teoría cuántica. Y entre ese proceso tomó más o menos unos 60 años encontrar que esa partícula sí existe. ¿Pero qué quiere decir esto? Básicamente, simplemente concentrarnos en el tema del éter. El éter es aquella energía que conecta todo lo que está vivo y todo lo que tiene masa y energía. Y simplemente lo que encontraron. Entonces, basado en esa filosofía de que hay 5 elementos, que ya los conocemos, ellos dicen hay características que vamos a catalogar como 3 características, se llaman pita, vata y kapha, que están interrelacionados con estos elementos cuando tú naces. Cuando tú naces tienes cierto impreso, digamos así, cierta huella impresa en ti, que tiene a manifestar ciertas tendencias con respecto a los elementos y a las asociaciones energéticas con las cuales naciste. ¿Qué quiere decir con eso? Nosotros hemos escuchado hablar de la carta astral, que en la filosofía védica no la ven como una carta astral, sino como una influencia energética de los planos, de los planetas y de todo lo que te rodea, incluyendo la Tierra, la energía en la Tierra. Entonces ellos establecen que este grado de energía y estos elementos afectan tu cuerpo a partir del momento que naces, y a la medida que evolucionas, estos doshas, que se llaman la estructura corpórea, o sea, el vata, kapha y pita, estos componentes de diferentes elementos se llaman doshas, van cambiando con el tiempo. A medida que maduras y a medida que vas evolucionando como persona y como conciencia. El dosha, la traducción exacta es fuerza vital universal. O sea, lo que están diciéndote es que tú tienes una fuerza vital en ti, una energía, y está asociada con los elementos. Decíamos que se manifiesta como esas 3 características, vata, pita o kapha. Vata es la mezcla de aire y éter, kapha es tierra y agua, y pita es fuego. Vamos a ver qué significa eso desde un punto de vista práctico. Habíamos dicho que se establece en el momento de nacer, y en la filosofía hindú o védica se le llama prakriti, o sea, la huella natural, como cuando tú naces, tienes cierta huella particular de tu nacimiento, cierto color de ojos, Este prakriti, esta naturaleza tuya, va cambiando con el tiempo. Y esa proporción de los elementos va cambiando con el tiempo. Si eres si tienes un contenido energético de más contenido de aire o tierra o de agua, eso realmente va cambiando energéticamente con el tiempo. ¿Cómo se puede determinar qué o quién o qué característica eres tú? Pues la más fácil forma es de acuerdo a tu exoesqueleto, a tu contextura física, pero realmente lo ideal es que tuvieses un médico ayurvédico que te pudiera dictaminar no solamente de acuerdo a tu arquitectura física, sino a la tendencia psicológica, si eres uno de estos 3 elementos o una mezcla de varios elementos, que es normalmente el caso de la mayoría de nosotros. No estamos sintonizados en un solo dosha, sino tenemos una mezcla de varios doshas. Pero para dar una idea general, se habla de que el kapha es el elemento tierra-agua, que son las personas generalmente un poco más dadas a ser obesas, a ser rollizas, o en el caso de las mujeres tiene una cadera mayor, más grande que en general, y tienen ciertas características, o sea, utilizan el ejercicio para controlar el peso. Son personas que tienen cierta tendencia psicológica, que ellos determinan que están basados en la compasión, en mantener rutinas, pero al igual cuando están en problemados tienden a estar desmotivados, ser obstinados y complacer a la gente independientemente si ellos están bien o no. El kapha en realidad desde el punto de vista digestivo tiene una característica interesante y es que es lento para digerir, o sea tiene un metabolismo lento. Sin embargo tiene un apetito mayor que la mayoría de los otros doshas. Son personas que les gustan exponerse a nuevos entornos, nuevos ambientes y para buscar limitar su peso también tienden a ayunar. Estas características son la definición de lo que es el dosha kapha. Veamos el siguiente dosha, el dosha pita. El dosha pita se refiere a aquellas personas que son generalmente esqueléticamente, estructuralmente musculares, tienden a ser irritables e intensos psicológicamente y curiosamente tienen cierta
poca receptividad o tendencia a aguantar el sol. Se queman o tienen una gran cantidad de pecas. Tienen cierta voluntad, la voluntad es recia, son intensos, son competitivos, tienen por lo tanto una capacidad de liderazgo fuerte, pero a su vez, dado que son fuego, tienen una digestión muy fuerte y un apetito bastante elevado. Dado que su carácter es fuerte, pues tiene una tendencia a ser malhumorados, si se les falta la comida o se les sale cualquier cuestión de su control. Tendencias relacionadas con la inflamación y con problemas cutáneos, pero en general pueden mantener su energía de una forma productiva si pueden canalizar su carácter. Último elemento, el último dosha es el pitta, que es el aire éter. El aire éter son las personas que son delgadas y son mucho más altos que el promedio. Ciertas características mentales que son imaginativos, producen ideas originales, son ansiosos y a veces inestables, pero apegados a la rutina. Por lo tanto, son personas que tienen características a ser fríos y secos y a experimentar consecuentemente en las extremidades estar frías. Son extremidades que tienen estar frías. La energía y el estado de ánimo, al igual que el apetito, tienden a fluctuar, no tienden a ser buenos personas que tienen a tener una estrategia para dormir constantemente con regularidad y por lo tanto tienden a ingerir café y azúcar para mantenerse activos. Insomnio y baja inmunidad son también problemas comunes en los vata. Entonces, digamos, esos son los tres doshas. Y eso cómo se lleva a un tema práctico, cómo le podemos encontrar un tema práctico a toda esta filosofía ayurvédica. Mi experiencia me dice que lo más importante es clasificar los conceptos. Cuando digo clasificar los conceptos, quiere decir, veamos a ver qué realmente la teoría ayurvédica nos dice frente a los doshas. En general, la mayoría de personas que tienen estos doshas que menciono presentan ciertas características que son comunes. Y estas son las características que voy a traer a colación porque aplican para todos los doshas. ¿En qué grado aplican más o menos? Ya depende de cada persona. Y es bueno recordar que en general la alimentación tiene que estar orientada no solamente al dosha de la persona, sino hoy en día a las posibles restricciones que tenga una persona en su alimentación. Ahora esas restricciones pueden curarse con el manejo adecuado de los doshas y con la dieta adecuada, pero no se debe hacer una rutina agresiva para todas las personas. Todas las personas tienen ciertas características que se deben ser manejadas cuidadosamente. Pero bueno, en principio lo más importante es reconocer que los vegetales son espectaculares para detoxificar el cuerpo. Una de las tantas concepciones equivocadas del yoga es que uno solo debe comer vegetales. Esa concepción se basa en un parámetro que es esencialmente lo que ocurre en la mayoría de las personas que estudian yoga profesionalmente en la India o que lo practican profesionalmente en la India, y es ellos tienen una rutina muy intensa, pero es una rutina que se centra en la práctica del yoga. Por lo tanto, no requieren centrarse en otras prácticas como puede ser en el caso nuestro lidiar con los hijos o estar enfrente de un computador 24 horas o lidiar con un jefe. Por lo tanto, es importante reconocer que una dieta basada solo en vegetales no es una dieta nutritivamente densa, o sea, una dieta que sea apropiada para la generalidad de las personas. Vamos a ver por qué. Pero para aquellos que quieren seguir una rutina de yogi y estar metidos en una práctica de yoga continuo y no estar lidiando con computadores, jefes o hijos, entonces sí deben utilizar una dieta centrada en vegetales, teniendo en cuenta que hay ciertas partes esenciales que deben buscar sustituir o complementar porque no las encuentran en los vegetales, básicamente aminoácidos. Lo segundo importante, que es también importante desmitificar, es que la proteína animal y la grasa son esenciales para capturar ciertos aminoácidos, construir la genética del cuerpo y las hormonas en el cuerpo. Se ha bilirizado las grasas y la proteína animal por muchos años, particularmente porque hay muchas personas que han sufrido de los efectos de una dieta basada en grasas o basadas en proteína animal únicamente, lo cual tampoco es ideal. Y han olvidado que es importante mantener un equilibrio de todo tipo de toda dieta. Pero la proteína animal y la grasa es esencial para poder mantener un cuerpo bien estructurado.
Ahora, hoy en día se habla mucho de los cereales y las nueces y todas estas comidas rápidas que nos ofrecen la cultura, digamos, industrial. Es importante reconocer que las nueces son muy buenas, pero tienen una particularidad, es que tienen un ácido. Es un ácido que viene en la parte que cubre la nuez y que la nuez usa para protegerse de la intemperie o protegerse de aquellos elementos o animales que tratan de comérselo. Y ese ácido, cuando es ingerido, produce cierto tipo de reacción química en el cuerpo que conlleva a deteriorar la capa que protege el estómago, el linen que protege el estómago, que si ustedes recuerdan es de apenas el tamaño o el ancho de una célula. Los granos tienen similar característica. Los granos tienen una situación aún más complicada y es que la mayoría de la sociedad antigua los come cantidades exageradas en panes, pastas, en pizzas, en postres, en todo tipo de comidas producidas industrialmente. Y el grano tiene una cosa que se llama leptina, que es como una especie de lija. La leptina, al ser ingerida, el cuerpo no la puede absorber o digerir al 100%. La leptina perfora las células que componen la pared estomacal y digestiva y producen lo que se llama un intestino poroso. Obviamente esto no se produce en unas horas, en unos días o en unos años, sino con el consumo continuo de estos granos, estos panes, estas pastas. Entonces hay que ser cuidadoso. En cualquier tipo de rutina se debe reconocer que un balance es importante, pero también es importante determinar qué no es bueno para ti. En mi opinión personal, los granos tienen que minimizarse, al igual que hoy en día el azúcar. El azúcar, desafortunadamente, es un elemento que produce dependencia, es básicamente una droga, y la dependencia es tan alta que una persona ya no reconoce después de un tiempo de comer azúcar que necesita azúcar, pero el cuerpo sí lo reconoce. Generalmente el azúcar hoy en día está camuflado en casi todas las comidas que son industriales y en la mayoría de comidas que son refrigeradas o producidas en los restaurantes, porque el azúcar y la sal le dan contraste a la lengua y por lo tanto saben mejor. Entonces eso tiene un secreto químico que las productoras de papas fritas y de todos estos productos artificiales lo utilizan para que la persona se vuelva dependiente de estos elementos. Entonces, en pocas palabras, no consuman azúcar. Si quieren consumir algo que tiene un buen sabor azucarado, consuman miel, que es natural, y eviten al máximo los granos, a menos que sean granos que estén fermentados o que hayan pasado por un proceso de composición, fermentación. Entonces, vamos a los tres recomendaciones ayurvédicas. Ya teniendo en cuenta estas clarificaciones, que son importantes hacerlas, porque no todo el mundo las conoce, vamos a pasar a lo que ellos postulan. La filosofía ayurvédica le da una gran relevancia a los fermentados. Los fermentados son aquellas comidas que han sido digeridas por bacterias y esas bacterias se comen el azúcar y a cambio de azúcar producen alcohol. Entonces la mayoría de ese alcohol está en la forma de un vinagre que puede ser más o menos fuerte, pero le da el sabor característico a los fermentados. Los fermentados pueden ser desde vegetales a fermentados lácteos, como puede ser el kefir y los kumis, o el té. Ahora, ¿por qué es importante los fermentados? Porque estas bacterias que se crean al fermentar alimentan la flora intestinal de tu cuerpo. El 85% de la flora intestinal cambia en el transcurso de un año. Si tú no la alimentas, es muy posible que esa flora muera. Y dado que si estás comiendo azúcares y granos en cantidades elevadas, cereales, por ejemplo, puedes tener el intestino perforado.
Es una condición que es hoy en día muy común, si no la más común en la mayoría de la gente. Y esos intestinos perforados llevan a lo que se llama inflamación. ¿Por qué es importante evitar la inflamación? Porque la inflamación es una reacción defensiva del cuerpo para protegerse de aquello que no puede manejar. En este caso, aquel alimento que pasa por la pared intestinal que no ha sido digerido, pasa al torrente sanguíneo, por lo tanto las células rojas células blancas sanguíneas tratan de controlarlo inflamando el cuerpo y atacándolo como si fuera una infección, lo cual es de alguna forma una infección. Entonces, estas bacterias que son benéficas, creadas por la fermentación, son esenciales para poder mantener un sistema digestivo y inmunológico apropiado en la flora intestinal. También soportan la producción de dopamina. Dopamina es aquella hormona que nos hace sentir felices. ¿Y cómo nos hace sentir felices? Nos genera un estallido de felicidad, de excitación. Esa es la dopamina. Cada vez que estamos contentos y excitados, ¡boom!, es dopamina. Entonces las personas que tienen problemas de mal genio, problemas de ansiedad o depresión, no tienen generalmente un sistema digestivo bueno, porque la dopamina no está siendo producida apropiadamente. Entonces, en conclusión, es esencial mantener en el consumo diario y sobre rayo la palabra diaria, todo lo que es fermentado. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué tengo que comer fermentado todos los días? Bueno, porque tú tienes células que mueren y otras que las reemplazan todos los días. La totalidad de tu cuerpo es reemplazado en 7 años. Así que si las nuevas células que estás buscando alimentar no las alimentas con fermentados, es muy posible que salgan con ciertas debilidades genéticas o con ciertas debilidades al ser replicadas de manera incorrecta. Pero al tener tu sistema digestivo y todo intestinal apropiadamente eh, creado o mantenido, es muy poco probable que tengas esas deficiencias. Pasemos a la segunda, bueno, ¿por qué esto lo acentúan la Ayurveda? Porque en la filosofía ayurvédica todo lo que tú comes tiene cierto estado de conciencia. Entonces, los fermentados de por sí son bacterias. Si recuerdas tu cuerpo o nuestro cuerpo, realmente no es una persona. Es la suma de trillones de células y de trillones de bacterias en nuestro sistema estomacal. Hay más bacterias, hongos y parásitos en nuestro sistema estomacal que estrellas en el universo o que células neuronales en nuestro cerebro. Entonces eso te da una idea del tamaño, de lo importante del sistema digestivo. Se dice en Ayurveda que el órgano más importante es el cerebro, pero el cerebro que está en el estómago. O sea, el estómago es el órgano que tiene mayor conexiones neuronales con todo el cuerpo, mucho más que el cerebro. Siguiente recomendación. Como les decía, en la filosofía de los yogis existe la concepción equivocada que consumir colágeno y grasa, si viene animales, es malo. Eso es un concepto equivocado. Primero que todo, diferenciemos los grasos. Los ácidos grasos son saturados, como puede ser el coco, el cacao, la leche, monoinsaturados, como el aceite de oliva, el aguacate, y poliinsaturados, o sea, todo lo que es el omega 6, el omega 3, que vienen de los pescados y de ciertos animales, son esenciales. Esenciales significa que los necesita el cuerpo de una proporción u otra proporción. Pero los aceites que no son esenciales, como los hidrooxigenados, que son extraídos con procesos industriales, no lo requiere el cuerpo. Por obvias razones, todo lo que es procesado químicamente e industrialmente utilizan aceites baratos, que en su mayoría son aceites industriales, y por ello utilizan aceites hidrogenados que conllevan a cáncer. Entonces, la grasa es esencial, la grasa se debe consumir continuamente. En la filosofía ayurvédica, la grasa en India se consume a través del colostro, de la leche, del pumis y de todos los lácteos que se pueden consumir generalmente de origen vacuno.
y son utilizados para consumir no solamente diariamente, sino para cocinar. Ellos extraen la mantequilla y la mantequilla le quitan el agua con un proceso de calentamiento a bajo fuego y producen una delicia que se llama el ghee. El ghee es simplemente mantequilla sin agua. Tú puedes producir ghee, lo puedes hacer tan sencillo como coger mantequilla, ponerlo a una temperatura muy baja y poco a poco se va convirtiendo en un líquido naranja, casi dorado. Y eso toma más, bueno, les puedo dar los datos más adelante porque vamos a hacer un seminario práctico en vivo de cómo se producen estas cosas. Lo importante es reconocer que el ghee es esencial, que las grasas son importantes y comer grasa, contrario a lo que dicen muchos médicos mal informados y muchos científicos que han mostrado hoy en día estar equivocados a través de estudios mucho más recientes, es esencial. Comer grasa en cantidades importantes es esencial. No porque no produzcan colesterol, sí, las grasas producen colesterol, pero el problema del cuerpo no es el colesterol, sino la inflamación. Si tu cuerpo está inflamado, si comes colesterol, posiblemente vas a generar un tapón, claramente, porque la inflamación es colágeno que se comienza a producir dentro de la piel alrededor de las venas para tapar la porosidad. Y ese colágeno te va inflamando y va inflamando no solamente las venas, sino los órganos esenciales como forma de protección. Pero a la vez reducen el flujo sanguíneo, porque pues, el colágeno es sólido, casi semisólido, y por lo tanto la posibilidad de que la grasa pase es limitada. Ya eliminemos de nuestro concepto el peligro de las grasas y más bien concentrémonos en evitar tener inflamación en nuestros cuerpos. Y la inflamación, como han visto, es origen de un intestino poroso, el cual es origen de el azúcar y los granos excesivos y la comida procesada, básicamente. Entonces, esa es la segunda verdad o sugerencia que nos ofrece el Ayurveda. Y por lo tanto es esencial. El colágeno, por sí. El colágeno, vamos a ver cómo podemos obtener de una manera sana. Se puede obtener, primero es importante reconocer que el colágeno se necesita para el proceso de poder mover nuestras articulaciones de una forma apropiada. Y como ustedes imaginarán, con el tiempo las articulaciones se van reduciendo ese líquido colágeno que hay intermedio, interhueso, se va reduciendo por el abuso o por el uso y necesitamos recomponerlo, mantenerlo de una forma sana. Entonces, el colágeno se puede crear o incorporar al cuerpo bajo la absorción de cierta comida, que básicamente son todas estas partes que contienen los huesos por dentro, los huesos de res, los huesos de pollo, más las partes que son las articulaciones del pollo o la piel del pollo. Todo esto se puede licuar y se puede agregar a las sopas o a los caldos que uno haga, y ese es el colágeno que el cuerpo absorbe nutritivamente. Así que por lo tanto, tanto la grasa nos permite mantener todos estos niveles de hormonales y antioxidantes, al igual que mantener las vitaminas A, D y K2 en niveles correctos, son esenciales, y por lo tanto mantener el cerebro y los pulmones, que son los órganos que más dependen de la grasa y el colágeno, al nivel que ellos no pueden absorber ninguno de los elementos nutritivos que uno consume. Cerebro y pulmón toman directamente los lípidos, o sea, este colágeno y estas grasas, estos HDL y LDL, directamente del sistema sanguíneo y los incorporan a las células cerebrales. El tercer punto es el consumo de proteína animal. Y aquí hay mucho debate, porque de nuevo, en la filosofía yogi, la proteína animal no la consumen por una razón. No es porque le tengan cierta compasión, lo cual es cierto, pero no es la razón de fondo. La razón de fondo de no matar los animales es porque cuando los animales están estresados antes de morir, generan un elevado nivel de cortisol y adrenalina que queda en la sangre y quedan en los tejidos musculares. Así que cuando la persona come estos elementos, de alguna forma está comiendo esa adrenalina y ese cortisol que quedaron ahí, de mayor o menor forma. Pero ¿por qué debemos comer carne de todas formas? Opinión personal es, primero que todo, porque el Ayurveda
no está en contra de comer carne, siempre y cuando esa carne se consiga de una forma humana, o sea, debe haber un protocolo por el cual el animal pase por el menor, o la menor cantidad de sufrimiento al ser sacrificado para el consumo. Y lo segundo, tiene que ser alimentado y mantenido de una forma humana. La mayoría de los animales no son mantenidos de esa forma, están en galpones encerrados, sin ningún aire y básicamente en situaciones realmente desinhumanas, o sea, son galpones mal mantenidos porque son generalmente galpones que tienen procesos industriales y marcación de ciertas obligaciones de índole más que todo económica. No todos, obviamente hay empresas que han sido mucho más cuidadosas con el manejo de las carnes y de los pollos, pero en general desafortunadamente es así. Lo que nos dice Ayurveda es que si le das preferencia al contenido de los huesos, a la grasa, al colágeno, a los órganos, que es la parte interesante. Médicos ayurvédicos se dieron cuenta que un animal cuando ataca a una presa no se come los músculos, sino se come primeramente los órganos y después lo que haya. Así que, ¿por qué razón? Los médicos han encontrado que la mayoría de aminoácidos y grasas que son relevantes para mantener un cuerpo en buena forma están en los órganos. Por lo tanto, se sugiere que se coma todo tipo de órganos que sean nutritivos. El corazón, el riñón, todo lo que no nos gustaba de jóvenes es esencial para mantener aminoácidos y ciertas vitaminas que no se consiguen de ninguna otra forma.